Hola a todos, bienvenidos. Esta es la segunda función virtual que tiene Cineclub y bueno, recordándole a todos lo que es Cineclub, que es cine mexicano, iberoamericano y en esta ocasión cine argentino. Uno de los favoritos de Cineclub, tengo que mencionar. En esta ocasión, Los Fuegos Internos, que es una producción fílmica argentina, en donde, bueno, hoy tenemos invitados a la productora, guionistas y directoras. Quiero mencionar los festivales en los que ha estado Fuegos Internos, ya que son bastantes. Ha estado en Argentina, en FESAL, en el Festival de Cine de Guadalajara, aquí en México, en el cuarto Festival de Cine Etnográfico en Ecuador, FENAVID en Bolivia, escalas documentales en Francia, muestra itinerante de cine en México, Riga Pasaules Film Festival en Latvia y Festival de Cine Latinoamericano Independiente en Alemania. Entonces se ha movido muy, muy bien este trabajo y felicitaciones a todos. Es una producción muy padre y que bueno, ya iniciamos con esta conversación, la cual va a ser dirigida por Noé, también parte de Cineclub. Nos sentábamos acá en el Cineclub, lo platicaba también con Frida particularmente, y me decía, oye, cuando presente, diré que es un documental o es una reconstrucción con ciertas partes ficticias. Resulta interesante el cómo presentan este material. Desde la producción tengo que decir que es un documental, porque lo trabajamos de entrada como una historia asentada en hechos verídicos. Desde el inicio nació así y que además tenía el plus de que quienes protagonizaban esa historia, la de estos tres amigos, eran quienes querían llevar adelante el proyecto. Entonces, se presentaba un poco ya como en esencia documental. Va. Y a su vez, buscando financiamiento, la línea a la que pudimos acceder, más allá de que tuvimos ayuda, colaboración y de distinto tipo, no solo esta que voy a mencionar, pero la línea a la que podíamos acceder para pedir financiamiento es una línea de fomento del Instituto de Cine argentino, que se llama La Quinta Vía, y es específicamente para documentales. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es un documental. Luego tiene otras, digamos, el mundo del documental es muy amplio y cuando uno va caminando adentro del mundo del documental se empieza a encontrar como las fronteras territoriales de que no están tan claras las aguas que lo dividen. Y a su vez, a pedido de lo que iba demandando un poco la textura de lo que íbamos haciendo, los recursos dejaban de ser los tradicionales, clásicos, para ponerlos en una cajita, del documental. Y nuestras búsquedas se fueron enfocando en recursos que tal vez no son, digamos, empiezan a tocar más claramente la cuestión de la ficción y de la recreación. Pero bueno, esto es un tema hasta filosófico. Yo lo que te puedo decir de una reconstrucción, se ve la reconstrucción de lo institucional, de la recuperación, todo eso. Pero hay pequeñas cosas y detalles que ellas fueron tomando en su carácter de hacer una película, que está para verla miles de veces y está para público en general, obviamente, para que se vea cada detalle y cada reconstrucción. Yo no sé si a eso me referís. Cada reconstrucción que se vive ahí. De lo matemático, que uno le puede ver, qué sé yo, si por ahí un director de un hospital puede
interesarse en cómo salieron los pacientes del hospital. No creo que sea tan así, pero es lo que yo me imagino. Y por ahí a uno le gustó un plano, le gustó la escena del fútbol, porque le representa el fútbol, le gustó otra cosa, sí, como que es una parte de reconstrucción de ese manicomio, y bueno, y tiene, bueno, las expresiones artísticas fueron basadas principalmente en lo que es el dolor de cada uno de estar en esa situación. Y bueno, en el caso de los dos personajes, los otros dos personajes, tres, cómo era su proceso de amistad, que lo fueron manejando y cómo lo fueron manejando de una mejor manera allí dentro, con una proyección de salida, que era lo importante, ¿no? Sí, 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 inclusive fíjate que ahorita que mencionas una reconstrucción del dolor, pero también me parecía una producción muy esperanzadora. Y me agradó mucho en esta parte de la historia poder ver cómo, a eso me refería inclusive al principio, ¿no? Cómo en este uso del arte, cada uno de los personajes iba encontrando elementos importantes que le ayudaban a transitar. Sí, Bueno, y que iba de forma paralela con esta otra parte que tú mencionas, con el dolor, ¿no? claro. Sí, sí. Va, Sí, la amistad entre gracias. Daniel, Miguel, Ujú, eh, bueno, se ve los paisajes que hay en el hospital. También se ve un contraste de los paisajes, pero bueno, se ve los paisajes que hay en el hospital, la- lo que uno capta cuando está en ese momento de internación, y a lo que ujú, uno ujú. recurre para, para mantenerse allí. Va, Bueno, yo he visto va. muchos pacientes que no lo lograron, no lograron salir de esa forma, quizás de otra. ¿Qué parte fue la que más te agradó de participar en esta producción? ¿Qué fue lo que más te Eh, agradó? no, te digo la verdad, el hecho de filmar, de ser actor. Las filmaciones, sí. Estar en contacto con las chicas, los súper profesionales, súper buena onda. Ujú, Y bueno, y la cuestión de filmar. Y bueno, y esto de los contrastes, la representación del dolor en las videodanzas, ¿no? Que era lo que todos sienten cuando se acuestan en la cama a la noche y ven que no pueden salir, pero con esa ilusión que decís vos, y esos recursos que encuentran en ese ujú, lugar ujú. para salir adelante, ¿no? Y para poder tener una alta o ir viajando por otros universos, como decía Laura. ¿Cómo surge la idea de producir el documental con esta temática? Y justamente el hecho de que sea documental y no una producción de ficción. Enmarcamos un poco de dónde surge el documental. Surge en el marco de un colectivo artístico, el Cisne del Arte, Ujú, que ya venía produciendo obras y de distintos libros, bueno, un taller radial y demás. Y surge la idea de hacer este documental, que en principio es contar la historia de estas tres personas, Daniel, Germán y Miguel. Ahí, a medida que fuimos trabajando el guión, y siempre tuvimos como horizonte no hacer un documental, digamos, súper clásico de voz en off, o sea, sino que poder jugar un poco más y apelar a todo el mundo sensible, a la experiencia sensible de esos relatos. Entonces ahí es cuando entra en juego, bueno, los recursos ujú, artísticos que quisimos incorporar. Hay un punto igual en que creo que coincidimos con mis compañeros, de que en algún punto todo relato, por más que se base en hechos reales, eh, ujú. es en cierto punto ficcional, porque siempre es una reconstrucción. O sea, no es la realidad, es una manera de contar esa realidad que empieza que es otra cosa. Y eso es algo que trabajamos mucho en esta distancia, como con la experiencia real,
de lo que estábamos contando en el documental. Pero sí, siempre la idea fue como remitirnos a esas 3 historias y poder jugar en ese relato. Ese fue el proceso de construcción del guión. La idea surge en ese marco del colectivo del Cisne del Arte y bueno, ahí nos embarcamos en ver qué recursos, el cómo contar esa historia. Que en principio teníamos la idea, era la historia de estos 3 amigos que se conocen internados en el hospital y que forjan esa amistad que les permite la externación. ¿Cómo han visto la respuesta de la gente en los diferentes... ahorita que iniciábamos, Frida comentaba que han estado en varios festivales, en varios lugares, se ha presentado esta producción. ¿Cómo han visto, qué notan cuando se presenta la producción bajo esta modalidad de documental y con la temática que ustedes manejan? Bueno, también lo comento porque decía yo hace ratito que en Argentina son pioneros en trabajar algo que, por ejemplo, se llama acompañamiento terapéutico y que tiene estas modalidades, ¿no? Uso de herramientas que permitan a la gente integrarse y explorar. En México no ocurre eso, ¿no? Yo veía el documental con una amiga, luego con un amigo, y les parece interesante que se utilicen estas modalidades. No sé qué observan ustedes en el momento en que la temática se pone sobre la mesa, ¿no? Porque también es una de las posibilidades que puede empezar a surgir cuando hablamos no solamente del cine, sino de la salud mental. No sé si me explico con esto. La pregunta sería, ¿qué observan cuando la gente ve cómo funciona esto pues en un país como el de ustedes y particularmente que se me hace sumamente interesante que se utilice el mecanismo del arte? Bueno, el documental interpela mucho, no hay muchas producciones que traten sobre el tema y hechas desde esta perspectiva, de la perspectiva, digamos, de las mismas personas hacedoras de películas. La apuesta también en hacer una peli que pudiera estar como con cierto estándar de profesionalidad, de estética, también fue una apuesta a poder romper quizá un circuito cerrado de la salud mental o gente que se interesa específicamente en esa temática y poder difundirla y que la peli tenga esa potencia interpeladora. Yo creo que bueno, para muchas personas es un primer acercamiento a la temática y que contribuye a poder acercar una experiencia que socialmente suele estar muy alejada, muy estigmatizada, muy cargada con muchos significados bueno, que está bueno poder conocer estas historias, acercarse desde un lugar más sensible, pienso yo. Justamente la temática es una temática que en algunas personas les atrae mucho, pero también muchas personas que les provoca mucho miedo, ¿no? Me ha pasado de amigos y amigas que hasta ahora no ven la peli porque tienen miedo de qué les va a provocar, ¿no? Como ese miedo que está en muchos de nosotros y nosotras, ¿no? También miedo a hablar sobre salud mental y miedo a la locura. Pero también cuando la ven, finalmente, muchos han dicho qué bueno ver la película, una película que no tiene, que no es un golpe bajo, que no es una forma morbosa de mirar la locura o el manicomio, ¿no? Y claro, suscita un montón un montón de preguntas que tienen que ver con la producción, con qué era lo que esperábamos contar, ¿no? Como cuáles eran nuestros objetivos, y en general buena recepción. Es una producción
que puede ayudar a sensibilizar. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de México, toda esta cuestión de la salud mental, ¿no? Y que vamos pasos atrás, pero que es interesante que desde esta cuestión fílmica se pueda utilizar material para poner estos asuntos sobre la mesa. También abordamos con los protagonistas y otros usuarios que habían tenido la experiencia de la internación y de la externación, qué mensaje querían dar. Entonces, la historia y también me gusta llamarlo como el hipotético espectador al cual uno se quiere dirigir, y que eso nos ayudó a bajar a criterios estéticos también, el efecto hipotético que uno quiere buscar, porque luego el efecto que se produce depende justamente del otro que está más allá de de nuestra hipótesis, ¿no? Es un encuentro con el otro. Pero bueno, que creo que nos supimos dar la pregunta y darle lugar a esa pregunta que significa darnos lugar a escuchar lo que cada uno de nosotros, sobre todo los protagonistas, pero nosotros también, porque como marcaban, ya veníamos trabajando en el ámbito de la salud mental, de escuchar esa poesía que iba surgiendo de los relatos, y también escuchar qué efecto querían lograr en la sociedad, para decirlo de esta manera rimbombante. Y eso creo que fue también una orientación para las elecciones estéticas, en el sentido de lo lúdico, ¿no? Uno ya se pone a jugar con querer tocar determinadas cuerdas, y esa es la parte del juego y de lo divertido de la creación, porque si bien son temas serios, también estábamos armando un objeto artístico, y ese objeto artístico se convertía en la piedrita que uno va lanzando y se va pasando como una pelota entre todos, y pasa, tiene me parece que este es el autoefecto, tal vez, no sé, Jorge después podrá decirlo él más a nombre propio, por supuesto, de con una vivencia tan difícil, y nosotras con la propia de la vida misma, porque ser sujetos y estar en la sociedad a todos nos trae complicaciones y malestares, y lo vemos en la pandemia también. Por supuesto, está visto que la vida en el manicomio y etcétera, eso no se iguala con nada, en definitiva. Pero bueno, todos somos parte de que tenemos que entrar en juego social, y bueno, la película también a su vez que pensábamos a quién nos dirigíamos, qué efectos queríamos lograr, también las herramientas del arte nos permitían hacer un juego de eso y buscarle una manera estética de elaborarlo, ¿no? Para poder presentarlo. Perdón, Laura. ¿Sí? Perdón, te interrumpo si no se me escapa, porque me parece que esto es algo interesante. Cuando dices el público, ¿ustedes pensaban en un público como dirigido específicamente con esta producción? Bueno, un poco enganchado con lo que decía Laura Lugano, queríamos que la película pudiera verse en distintas pantallas, ¿no? Al Maipo quería llegar, que es un teatro emblemático, es como decir a Hollywood, ¿no sé? Decía Daniel, uno de los protagonistas, ¿no? Llegar a todos, sobre todo los que no conocían, no tenían una relación directa con los ámbitos de salud mental institucional, ¿no? Entonces, bueno, la idea era que fuera Lo que pasa es que esa es la dinámica del cisne en ese punto, ¿no? Los libros que circulen en el público común y corriente, digamos. No que queden en un ámbito cerrado, con esa idea,
porque somos hacedores de la cultura, más allá de que algunos están internados, otros externados. Yo hago mi terapia, qué sé yo, pero digamos, puestos a jugar en el orden de lo artístico, que es como cualquier artista que desea que su obra circule, ¿no? Entonces, luego sí pudimos discriminar distintos tipos de tomas, desde un punto de vista de la producción, como eran nuestros nichos de a qué público queríamos llegar. También queríamos llegar al público del cine, porque como juego, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde nos puede llevar este objeto? Y también a otras personas que estaban atravesando alguna problemática de salud mental, y sobre todo creo que era importante para nosotros, cuando hablamos del tema de a qué público llegar, a aquel que este tema no le es en principio amable o cercano, ¿no? Un poco por esta cuestión del estigma que marcaba Malena, creo, también, del desconocimiento, del temor que puede generar como prejuicio, como preconcepto, ¿no? Ni bueno ni malo, todos tenemos preconceptos, nos valemos de eso. Cuando vamos a una cita vamos con un preconcepto. Pero bueno. Por acá pregunta Karina, ¿qué pasó cuando se casó Miguel? Si él se fue a vivir con su esposa, se unió con alguien más al grupo, lo que ellos lograron viviendo solos es la función que cumpliría un centro de día. El amor no lo construye un centro de día. Ok. Estoy escuchando mucho heavy metal, discúlpeme. Adelante. La idea sería escuchar los proyectos de cada uno y el equipo interdisciplinario ir acompañando en lo que pueda y hasta donde el sujeto quiera algunas de esas líneas que cada uno va armando, ¿no? Es lo que dice Jorge, ¿no? Son como, bueno, que se case, el amor, mejor dicho, es como un efecto de eso. Está en relación a que, bueno, algo pudo armar ahí, de algo se valió, pero bueno. Sí, sin embargo, se conocieron en la casa. Bueno decirlo así, porque es como un efecto, es lo que nos pasa a todos en la vida, en las distintas instituciones en las que estamos, digamos, ¿no? Por acá está solicitando Fabio participar. No sé si Fabio desea tomar la voz o escribir la pregunta. Adelante. Preferiría, si puedo decirla así, hablada. Adelante. Bueno. Bueno, primero que nada, celebrar todo esto, porque realmente me parece muy atractivo y muy potente. Y creo felicitar la película, yo lo he hablado con algunas de las chicas, justamente a mí me parece que es una película extraordinaria, a todo nivel, por lo que trata, por lo que pone en pantalla, por lo que construye, por lo que genera. Es una peli liberadora, que saca muchos miedos, se hablaba de los miedos, ¿no? Sí, vamos con miedo, cargados de prejuicios, temblando frente a decir, uy, va a venir una película con estos temas que son tan complejos y que han estado tan estigmatizados históricamente de nuestra cultura, en nuestras sociedades, ¿no? En nuestros mundos. Y resulta que te encontrás con una película que es absolutamente humana, plena de sensibilidades, de sentidos, que explora desde lo multisensorial la vida de las diferentes personas, donde nos muestra o nos permite compartir lo cotidiano y los sueños de las personas que son iguales a nosotros. Y entonces justamente desde ese lugar me parece que nos libera, nos quita montones de miedos. Jorge decía hoy que hablaba de la reconstrucción del dolor, ¿no? Una reconstrucción del dolor hacia la reconstrucción humana, hacia la reconstrucción de lo humano. Me parece que genera múltiples lazos desde múltiples lugares, y que ese modo constructivo lo logra también desde lo lúdico, desde lo crudo y desde lo honesto. Y es una película que además es formidable en su propia forma, en su propia construcción como película. Es decir, propone cosas muy novedosas, propone cosas que vienen de muchas tradiciones,
pero sobre todo articuladas con mucha libertad creativa. Si hay algo que destaco además es eso, ¿no? Desde la representación del juego de ese personaje que actúa entre los telones y todo, hasta el modo del decir y el modo de proponer. Sabemos que una película, lo dicen los teóricos del cine, ¿no? Que una película, una puesta en escena, una puesta en forma de una película, lo que hace es hacer trabajar al espectador de una manera u otra, ¿no? Desde las películas más simples o más pochocleras de entretenimiento, hasta las películas más complejas. Y esta peli nos mete en un universo de una manera realmente asombrosa, ¿no? Porque bueno, por todo esto que he dicho, no quiero abundar demasiado en eso. Y en esa línea, por eso digo que además hasta dialoga, o sea, nos interpela, como decía hoy Malena, nos interpela fuertemente, profundamente, y nos interpela incluso desde lo crudo y desde el humor, desde todos los ámbitos. Entonces quería hacerles una pregunta al equipo realizador, ¿cuál fue el mayor desafío, dificultad o alegría para ustedes como realizadoras para plasmar, para poder plasmar eso de lo humano en el film? Para mí, como que hubo algo como muy desafiante a nivel de toda la construcción de la película, en todas sus partes, que tuvo que ver con esto de lo colectivo, justamente. De momentito a momentito, digamos, desde la construcción, la sinopsis, hasta el último del montaje, hasta el color, hasta el sonido. Creo que siempre fue como estar trabajando como equipo en esto de cómo elaborar un discurso colectivo, ¿no? Y siento que, vamos, acá en Dualidad, que formamos parte de la peli, nos tuvimos como un aprendizaje, un proceso quizás particular, lo que un poco siempre era como el norte y la atención a la cual ir cuando capaz estábamos perdiendo un poco, ¿no? Como esto, decir, ¿cuál es el discurso, cuál es el mensaje que queremos dar entre todos? Cuando encontramos algún punto que no sabemos cómo seguir, era tratar de encontrar de nuevo ese norte entre todos, dialogando, yendo a lo profundo. Y me parece que, al menos a mí, de lo particular, eso, como realmente apreciar y abrazar eso, que es una creación colectiva, fue algo bastante liberador y muy propio, digamos, de este proceso. Gracias, Fabio, por las devoluciones. La verdad que es una hermosa pregunta porque hay algo de la frescura que en todos estos años como se conservó o justamente siempre fue parte de la improvisación, ¿no? Aunque quizás en cada rodaje estuviese todo bastante planificado, siempre había algo que, ya sea por desperfectos o por espontaneidades nuestras, pasaba algo en el rodaje, o sobre todo en el rodaje, lo digo porque nos llevábamos muchísimas sorpresas y tener que resolver en el momento, y había algo de la frescura que nos hacía resolverlo con mucho humor, como que hay algo de eso del rodaje que nunca se perdió, digamos. Tenemos anécdotas muchas, que todavía nos cagamos de risa, nos reímos mucho, y algunas quedaron hasta plasmadas en el documental, ¿no? Esto de administrarme el gas, que no fue planeado para nada y eso no se guiona, digamos. Hay cosas que no se guionaron y fueron joyitas de la peli o cosas que quedan ahí impresas como un reflejo de eso, de esa frescura. Y quizás fue un aprendizaje también, porque por más que como equipo tengas todo pensado, planificado, hay algo de eso que responde también a lo que somos como colectivo. Como a veces queremos
tener todo ordenado, pero hermosamente no nos sale. Y así también pasan cosas que nos sorprenden a nosotras mismas, ¿no? Y algo para mí, ¿no? Sobre todo esto que digo en el rodaje, la peli lo tuvo presente. Fue parte. Así que gracias. Muy bien, muchas gracias. Y creo que podemos ir acercándonos al cierre de esta conversación, que es muy enriquecedora. Lo que quería agregar era que, y algo lo estaba diciendo Aye, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos manejamos desde el colectivo, ¿no? Desde el Cisne del Arte, con esta forma que tenemos de crear y hablando como si quiero, ¿no? Como los términos de la producción audiovisual, ¿no? De lo que es una producción audiovisual, creo que la forma también que de poder conservar lo humano, o de poder también resaltar, ¿no? Como la humanidad que nos compone, es también una producción humana, ¿no? Laura decía hace unos conversatorios que también la idea del Cisne del Arte y por tanto la idea de la película es que la creación no se lleve por delante a nadie, ¿no? Por eso yo también rescataba un poco, bueno, cuando nos preguntan cómo hicimos la escena del psiquiatra, la escena de la externación, la pregunta de cómo estamos, cómo están, inició, creo, siempre, cada encuentro nuestro, cada taller, cada filmación, cada encuentro de visionados sobre lo que ya veníamos editando, ¿no? Entonces creo que eso tiene que ver con esa forma de producir, una forma de producir empática, ¿no? Una forma de producir no pensando estamos incluyendo a alguien, sino estamos creando un objeto artístico en esta sociedad que nos toca vivir, que nos afecta a todos y a todas. Entonces ahí también le quiero tirar flores a Laura Lago, por eso. Bueno, para nosotros también es un gusto el poder tener acceso a este tipo de producciones. Coincido con estas aportaciones que han hecho, ¿no? Cómo estas temáticas, si bien no son sencillas, pues se tienen que poner sobre la mesa, ¿no? Decimos poner puntos sobre las i, sobre situaciones que están en lo cotidiano también. A mí en lo personal me pareció muy agradable ver cómo es posible el transitar de diferentes formas y particularmente a través del arte. Y pues el cine es una de esas modalidades, ¿no? Que nos permite acercar cuestionamientos, bien sensibilizar, ¿no? O por qué no decirlo, confrontar cosas que no siempre se viven o se razonan más que en estos ambientes. Pues agradecemos mucho el hecho de que nos acompañen. Para Cineclub es un gusto poder ser partícipes de estas producciones. Por ahí les estaremos compartiendo también dentro de las redes sociales qué más va provocando toda esta cuestión y también será un gusto que esto que estamos conversando el día de hoy se publique en las redes sociales y siga siendo un motivo de compartir. Felicitarlos porque es una producción muy, muy interesante y que también quiero agregar ya por último, porque ya lo mencionaron, la cuestión de que en el cine muchas veces sí la salud mental se trata con muchos tabús y con generalmente son cuestiones de terror hablar de salud mental en el cine y el que haya producciones que lo traten tan real, se agradece, porque es una apertura para todas las personas y que puedan ver lo que realmente significa la salud mental. Y pues nada, de parte de Cineclub, muchas gracias por el trabajo y por la apertura que tuvieron para con nosotros y presentar la producción.